Hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Un abrazo para ti. Bueno, aquí estamos una vez más. Tuvimos ahí unas dificultades de conexión, pero bueno, a las 7:15 vamos a empezar este programa que hemos venido haciendo toda la noche. Hoy tuvimos un atraso, pero aquí vamos a nuevamente a conectarnos y vamos a empezar nuestro programa. La verdad, pues se nos había presentado ahí un inconveniente, pero aquí estamos para todos ustedes en medio de toda esta situación difícil, pero solo Dios nos ayuda y solo Dios nos fortalece. Antes vamos a orar. Padre, buen Dios, que estás en el cielo, tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra. Queremos, Dios mío, hacer este programa, Dios. Pedimos que las bendiciones tuyas nos ayuden y nos fortalezcan, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, entonces estábamos diciendo que hoy tuvimos allí un retraso en conexión, pero aquí estamos para leer la palabra de Dios con actitud positiva, siempre lleno de esperanza, siempre confiando en que eres tú, que es el Señor que nos guía y que usted y yo tenemos que tener tranquilidad, tenemos que siempre confiar en que ese Dios grande y maravilloso guía la vida de cada uno de nosotros. Vamos a leer hoy en el libro de Filemón. En el libro de Filemón. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia, a un hombre llamado Filemón. El apóstol Pablo escribe 4 cartas estando en prisión. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas 4 cartas que escribe el apóstol Pablo cuando está en prisión? Son Efesios, Filemón, Filipenses y Colosenses. ¿Sí? Ya Efesios lo leímos. Hoy vamos a leer Filemón. ¿Sí? Filemón. Entonces, por eso te invito a que busques allí en tu Biblia el libro de Filemón. Búscalo, por favor. Solo tiene un solo capítulo. Eso quiere decir que en esta noche solamente vamos a leer ese libro, nada más. Ese libro. Un libro con un solo capítulo. Dice así la palabra de Dios en el libro de Filemón. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo. Ahora, el saludo nos está diciendo que la carta la escribe Pablo, que está en prisión. ¿Sí? Que está en prisión. Y dice, y el hermano Timoteo está acompañando al apóstol Pablo cuando escribe la carta. Y allí, ¿a quién se le escribe la carta? Dice en el verso 1: al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, ¿dónde está la iglesia? En la casa. En la casa. ¿Sí? Allí está la iglesia. ¿Quién componía o quiénes conformaban esa iglesia? La conformaba Arquipo, dice allí, la conformaba Apia y la conformaba Filemón, más unos que estaban allí en la casa, que no sabemos quiénes son, pero de que de alguna manera nos ayuda a entender que allí habían otras personas. En este caso, entonces, el apóstol Pablo está escribiendo a este hombre llamado Filemón. Y el apóstol Pablo no está solo cuando escribe la carta. Lo acompaña, dice, el hermano Timoteo, lo dice en el verso 1. Más otras personas que aparecen en el verso 23.
Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, ¿quiénes están allí? Está Lucas, está Marcos, está Demas, que acompañan al apóstol Pablo en ese momento que él está escribiendo la carta. Se llama la carta del perdón, ¿sí? Carta del perdón. Ese es el mensaje principal de esta carta. Y a partir del verso 4, dice así la palabra del Señor, dice, doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo hacía memoria de Filemón en las oraciones. Así como si usted es hijo o hija de Dios y ora por una persona específica, ¿verdad? Entonces usted, ¿verdad?, está haciendo memoria por esa persona, que puede estar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Allí usted está haciendo memoria por esa persona. Y está diciendo, y dice así la palabra del Señor en el verso 5. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, el apóstol Pablo dice, oigo. ¿Oigo de quién? De Filemón, porque la carta va dirigida a Filemón. ¿Qué tenía Filemón? Él dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia los santos. ¿Sí? Una vez, cuando estudiamos la palabra del Señor, la manera de nosotros amar a los hermanos es en la medida, se da en la medida que amamos más a Jesús. En la medida que tú amas más a Jesús, amas más a los hermanos. Para poder amar más a los hermanos y a las hermanas, en el amor del Señor, tienes que amar a Jesús. Te toca amar a Jesús. ¿Sí? Te toca amar a Jesús. Ahora dice, en el verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes. Y él dice, hacia el Señor. Y para con todos los santos. Entonces, Filemón tenía amor hacia Jesús y hacia los santos, que es la iglesia del Señor. Ahora dice, pues, ahora en el verso 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones. ¿Sí? Han sido confortados los corazones. Pues tenemos gran gozo, dice el apóstol Pablo a Filemón. Dice, y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, los santos, la iglesia que estaba en la casa de Filemón, era confortada con la palabra que enseñaba este hombre allí en su casa. Y esto, de alguna manera, cae perfecto para lo que estamos viviendo hoy en el mundo. La iglesia de Jesucristo está en las casas. ¿Sí? Hay muchos memes preguntando dónde están los cristianos, dónde están los evangélicos. Oye, están en las casas. ¿Sí? El apóstol Pablo está diciendo aquí que hay una iglesia en una casa. Es solamente leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y mirar cómo en las casas se formaban las iglesias. ¿Sí? En las casas, allí la gente adoraba al Señor, como se está haciendo hoy. ¿Sí? En tu casa tú estás adorando al Señor. En el hogar donde tú estás adorando al Señor. Porque la iglesia no es el lugar donde vamos, el físico. La iglesia es la persona cuando ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Cuando recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, nos convertimos en la iglesia del Señor.
Entonces, nosotros que leemos leemos el Nuevo Testamento, sabemos que la iglesia es la persona, no el lugar. ¿Sí? Y aquí estamos mirando que el apóstol Pablo le está diciendo en el verso 2, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y en el verso 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, por causa de Filemón, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, cuando este hermano llamado Filemón en su casa reunía a los de su casa y posiblemente los que estaban ahí cerca, allí se confortaban los corazones al oír la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando oímos la palabra de Dios, aumentamos la fe. ¿Sí? Aumentamos la fe porque eso es lo que dice Romanos 10:17. ¿Sí? Que cuando escuchas la palabra de Dios, entonces a ti se te aumenta la fe. ¿Sí? Miren lo que dice Romanos 10:17. Vamos a irnos al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 14. Vamos a leer de en adelante. Dice, Romanos 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, dice ahí, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted va a crecer en la fe. Usted se va a aumentar en fe. ¿Sí? Porque huye en la palabra de Dios. Entonces, dice aquí en el 17, dice así. Así que la fe es por el oír. Pero el oír, ¿qué? Dice ahí. El oír la palabra de Dios. No es todo lo que oímos nosotros en las calles. ¿Qué puede usted escuchar en las calles? ¿Sí? ¿Qué puede usted escuchar en un negocio? ¿Qué escucha usted cuando va a la plaza? ¿Qué escuchas tú cuando vas al parque? ¿Sí? Entonces, depende de lo que estemos oyendo. Pero aquí en Romanos, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia. Dice, la fe es por el oír. Pero no es oír cualquier cosa, cualquier chiste, cualquier cuento, oír sobre política, oír sobre la pandemia, no. Es oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes la fe, cuando tú oyes la palabra de Dios, la fe se va a aumentar en ti. Por eso mientras estés escuchando la palabra de Dios, tú vas a tener fortaleza en ese hombre espiritual. Es lo que está diciendo. En el verso 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces los corazones, cuando Filemón enseñaba la palabra de Dios, se confortaba el corazón, se confortaba la fe. ¿Sí? Y de eso se trata, leer la palabra de Dios. Y por eso la estamos leyendo, para confortarnos en medio de esta crisis, en medio de esta situación, en medio de esta dificultad donde tú escuchas noticias por acá, noticias por allá, algunas positivas porque de pronto te llegó una buena noticia en estos días, te consignaron allí un bono y bueno, eso es una buena noticia. Pero también escuchamos las malas noticias de la cantidad de personas que día a día van aumentando en el contagio y de todo lo que estamos viviendo. Entonces, pero, ¿qué oímos? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, cuando tú oyes la palabra de Dios, tú te vas a aumentar en fe. Y estamos leyendo en el libro de Filemón, para que busques allá. En el verso 8, entonces, comienza el apóstol Pablo a decir unas palabras. Él dice, en el verso 8 dice así estas palabras. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad,
en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces aquí nos está dando unas características especiales del que está escribiendo la carta. Pablo está diciendo, ya soy un anciano, ya soy anciano. ¿Sí? Está en ese proceso de la vejez. Uno, dice, en el verso 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está en la cárcel. Ya lo habíamos dicho al iniciar. El apóstol Pablo escribe 13 cartas, pero dentro de esas 13 cartas hay cuatro cartas que fueron escritas cuando él estaba en prisión, porque fue 2 veces a la cárcel por causa de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas 4 cartas? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, el que estamos leyendo. ¿Sí? Entonces él está diciendo prisionero de Jesucristo. Ahora dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Porque de esto se trata esta carta, que tiene solamente un capítulo y es un solo libro en la Biblia. Es decir, usted puede leer en un día un libro de la Biblia, como el caso de este. ¿Sí? Tiene un solo capítulo y de esa manera tú has leído un libro como lo estamos haciendo hoy. Entonces, él dice, te ruego por Onésimo, ¿sí? A quien engendré en mis prisiones. Cuando habla de engendrar, se refiere al engendro espiritual. Que este hombre, cuando escuchó la predicación del apóstol Pablo, se convirtió, se arrepintió de pecado, y ahora el apóstol Pablo está diciendo, fue engendrado en prisión. Y dice así, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, este hombre Onésimo, que fue trabajador, esclavo tuyo, Filemón, en un tiempo para ti fue inútil. ¿Sí? Ahora, en este momento, cuando tiene a Cristo en el corazón, es útil para ti y para mí. Está diciendo el apóstol Pablo. Estamos leyendo en Filemón. Filemón 1, verso 11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sí? Porque es una carta que le está escribiendo el apóstol Pablo a un hombre llamado Filemón para que perdonara la vida de Onésimo. Onésimo había sido esclavo de Filemón y se había ido, al parecer. ¿Sí? Entonces allá en la cárcel recibe a Cristo. Y ahora el apóstol Pablo está escribiendo a Filemón. Y dice así, en el verso 13, yo quisiera, en el 12, el cual vuelvo a enviarte, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Filemón 1, 12. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Él dice, yo quisiera tener a Filemón acá, a Onésimo acá, pero te lo vuelvo a enviar nuevamente. Ese que fue inútil, te lo vuelvo a enviar porque ya es útil. ¿Sí? Y dice aquí, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahora dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta.
yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. De esta manera, hemos leído una carta, ¿sí? Un libro en esta noche, porque este libro de Filemón tiene un solo capítulo, ¿sí? Un solo capítulo. Y de esa manera seguimos entonces avanzando en la lectura de la palabra de Dios a través de la carta del apóstol Pablo. Ahora, a veces o algunas veces nosotros no nos fijamos en los nombres que están escritos en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, pero vamos a mirar, porque este nombre nos va a dar una pista para dónde está Filemón. En el caso 23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Este Epafras es el que evangeliza a la iglesia de los colosenses. Nos tocaría entonces leer, en este caso, nos toca leer Colosenses, ¿sí? Vamos a mirar. Busca conmigo Colosenses. En Colosenses, capítulo 1, verso 7, dice así: como lo has aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro con Cristo para vosotros. Porque Colosenses o Colosas, que es el lugar, y Colosenses es el gentilicio, allá el apóstol Pablo no predicó, mejor dicho, no fue ese lugar, sino que esta comunidad se la ganó para Cristo este hombre llamado Epafras. Y este Epafras entonces es el que le da a conocer el apóstol Pablo que allá en esa comunidad de Colosas habían unas personas arrepentidas y convertidas para Cristo. Más adelante, en estos días, si Dios nos da la oportunidad que leamos bien el libro de Colosenses, vamos a entender a profundidad esto. Pero ahora lo que podemos nosotros ver es que este hombre llamado Epafras, ¿sí?, es el que busca o lleva el evangelio a esta comunidad y se arrepienten las personas, y luego el apóstol Pablo escribe esta carta. Ese Epafras también aparece ahí mismo en Colosenses capítulo 4 verso 12. Dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Este mismo Epafras aparece acá en Filemón. Vamos a buscar en Filemón. Entonces en Filemón capítulo 1, que entre otras cosas solo tiene un capítulo, él dice así: Filemón, verso 23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué yo estaba encaminado hacia este hombre? Porque este Epafras es de Colosas. Esto de alguna manera nos ayuda a dar pista para entender que este Filemón, a quien se le escribe esta carta, pidiéndole que perdone a Onésimo, está en Colosas, tal como lo hemos mirado en Colosenses, ¿sí? Y que lo podemos profundizar cuando leamos en el libro de Colosenses. Entonces, para ir de alguna manera haciendo una conclusión, hoy estamos leyendo un libro, porque tiene un solo capítulo, es el libro de Filemón. El libro de Filemón fue escrito por el apóstol Pablo
cuando él está en prisión. Y este libro de Filemón busca la manera de encontrar que este Filemón perdone a un esclavo llamado Onésimo. Este Onésimo, este hombre llamado Onésimo o esclavo, pero pues por ser esclavo no se le quita de que sea hombre. Este hombre había de alguna manera dañado y había sido inútil para Filemón. ¿Dónde dice eso? En Filemón capítulo 1, verso 11. Dice así: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sí? Nos es útil. Entonces, este hombre Onésimo que había recibido al Señor en la cárcel, ahora quería nuevamente volver, y el apóstol Pablo escribe la carta a Filemón, que está en Colosa, que es lo que se dice que está en Colosa, porque no hay una evidencia, pero uno leyendo la palabra de Dios va a encontrar y va a mirar que hay un acercamiento que es en Colosa que está este Filemón. ¿Sí? Entonces, ahí este hombre había sido inútil este hombre llamado Onésimo había sido inútil para Filemón. Este esclavo, porque era un esclavo. Pero se había ido, allá recibió a Cristo en su corazón. Ahora al regresar, el apóstol Pablo escribe la carta a Filemón diciéndole: por favor, necesito que recibas a Onésimo, te quiero pedir que lo perdones. Sé que del corazón que tú tienes, sé que este hombre fue inútil en un tiempo, pero ahora a ti y a mí me es útil. Tal como lo dice allí, tal como lo está diciendo en el verso 11. Dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Dice: el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntario. Y dice: pero porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Entonces, dice, no ya como esclavo, porque fíjese, él era un esclavo, sino como más que esclavo, un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, para concluir, para ir haciendo la conclusión, hoy hemos leído la palabra de Dios en el libro de Filemón. El libro de Filemón fue escrito por el apóstol Pablo cuando estaba en prisión. El libro de Filemón es escrito por Pablo cuando está en esa prisión, como lo hemos venido diciendo, y busca que este hombre llamado Filemón perdone a un esclavo suyo llamado Onésimo. Este Onésimo de alguna manera se había portado mal con Filemón, pero el apóstol Pablo, luego que le predica de Cristo, este recibe a Cristo, es colaborador de Pablo y ahora va a regresar donde Filemón, y viene el apóstol Pablo y lo ayuda con una carta. Lo ayuda con una carta. Y esta carta es una carta, aunque solamente tiene un capítulo, es una carta que busca y que habla del perdón. Y le está diciendo, bueno, es necesario que perdones, ¿sí? Y a mí me gusta cuando al principio, en el verso 4, el apóstol Pablo comienza a halagar a Filemón y le dice en el verso 4 a Filemón Pablo así: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es decir, de alguna manera lo elogia, ¿sí? Él dice, yo he escuchado que tú, Filemón, tienes una iglesia en tu casa, que ahí está Apia, que ahí está Arquipo,
que ahí hay otros en tu casa y que tú le estás predicando. Las personas que están allí se están confortando los corazones, pero ahora yo necesito que este esclavo que huyó de ti, tú lo perdones. Y de esa manera, me encanta lo que dice en el verso 6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo. Bueno, lo que más o menos trato de entender yo es, está bien que tú en casa estás predicando, está bien que tienes allá Apia, está Arquipo, tienes otro en la casa, pero hubo un tiempo que tú, Filemón, tuviste a este Onésimo en tu casa, y este Onésimo salió huyendo, no se sabe los motivos, las razones, pero lo que se sabe fue que salió huyendo de la casa de Filemón. Ahora necesito que de ese amor que tú estás predicando, lo vivas. Ese es el perdón. ¿Sí? Entonces, lo que busca hoy la palabra del Señor es hablarnos del perdón. ¿Sí? De esa persona que nos maltrató, de esa persona que maltrató tu vida y que dañó tu corazón, no sé, robó, hizo un engaño a tu vida y ahora pues quiere pedirte perdón. Y bueno, si somos entendedores de esta carta, tenemos que darle perdón, ¿sí? Si estamos leyendo la palabra de Dios, entonces tenemos que proceder al perdón. Es lo que la palabra nos enseña en esta noche, el perdón, ¿sí? ¿A quién vas a perdonar? Saca en primer lugar ese odio de tu corazón y comienza a perdonar. Cuando tú te perdonas, cuando tú perdonas a alguien, realmente te estás perdonando a ti mismo, te estás sanando, ¿sí? No vamos a profundizar sobre el perdón, simplemente nuestro oficio es leer la carta y espero que haya sido claro en todo el proceso, ¿sí? Y usted allá pueda de alguna manera profundizar. Pero el fondo de la carta lo que está buscando es que Filemón perdone al esclavo, ¿sí? A ese que le hizo mal, lo perdone, ¿sí? Y esa palabra entonces la tomamos para nosotros hoy. ¿A quién tenemos que perdonar? ¿Sí? A ese que nos hirió, a esa mujer que nos hirió, o ese vecino que nos hirió, bueno, no sé. Pero lo importante es que no dejes llenar tu corazón de odio, de venganza. Saca eso que tienes allí guardado y comienza a decirle, Señor, ¿verdad? Ese me maltrató, no estuvo pendiente de mí, pero hoy esta palabra me lleva al perdón, me lleva a reflexionar y decir, quiero sanar las células de mi cuerpo, quiero sanar los sistemas, quiero sanar los sentidos, quiero sanar mi cuerpo y voy a darle el perdón, no por él, sino por mí, voy a darle el perdón. Tienes que perdonar, ¿sí? Y vamos a perdonar y vamos a entrar en ese perdón para practicar lo que estamos leyendo, ¿sí? Lo que estamos leyendo. Entonces, es una carta hermosa, aunque tiene solamente 25 versículos. De esta forma pasamos mañana a otro libro. Y esto va muy rápido, leyendo los libros de la palabra de Dios en toda esta cuarentena, sobre todo las cartas del apóstol Pablo, para aprender de eso. Porque leyendo es que aprendemos de las escrituras. Y a mí me gusta por libro, porque por libro se aprende más, ¿sí? Entonces, me alegra que me hayas acompañado en esta noche a leer un libro en una sola noche, porque solo tiene un solo capítulo. Espero que Dios bendiga tu vida y cada día te llenes de esperanza. Hoy hemos hablado del perdón, hoy hemos hablado de la fe, hoy hemos hablado de la importancia que la palabra de Dios nos lleva a perdonar. Te invito a que sigas conectado todas las noches mientras se pueda y tú puedas y yo pueda. Hoy tuvimos un atraso de conexión, tuvimos allí unas pequeñas interrupciones y por eso pues logramos salir al aire en vivo a las 7:15. Pero fue un atraso acá personal, esperamos que mañana no lo podamos repetir, pero bueno, estamos haciendo lo posible por leer la palabra de nuestro Dios. Te invito, vamos a orar, que Dios de amor, que el Dios de paz
bendiga tu vida en esta noche. Vamos, sí se puede, de esta vamos a salir sanos y salvos, llenos de esperanza, llenos de motivación. Dios a través de su palabra nos habla. Y espero que sea positivo. Si hay dificultad, sí. Hay hambre, sí. Hay incertidumbre, sí. ¿Sí? Hay tribulación, sí. Pero hoy te vas a llenar de fe en tu vida. Vamos a orar. Padre buen Dios que estás en el cielo. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que hemos leído. Libro de Filemón. Ahí nos has hablado, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Nos vemos mañana.